Apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, tengan ese caluroso saludo de paz a vosotros, amados hermanos. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: cantad a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, celebrad con júbilo. Tomad la canción y tañed el adufe, el arpa deliciosa con el salterio. Amén, apreciables hermanos. Sabiendo de que nuestro Dios nos demanda eso, hermanos, de que le adoremos y que vengamos delante de Él. Sabiendo de que debemos de ocupar nuestra voz en nuestros instrumentos y debemos de hacerlo todo de corazón. Así que, mis hermanos, vamos a iniciar. Vamos a cantar la alabanza número 13. Que lleva como título, hermanos, del santo amor de Cristo, ya que sabemos que por el santo amor es que estamos en estos momentos. Cantemos, hermanos. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, y cual los cielos alta, con gozo he de cantar el amor de mi Señor. Grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso tu amor votó a raudar, incontenible, inmenso, sanando todo mal, el amor de mi Señor. Grande, dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que candela en la cruz, y dio las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder, el amor de mi Señor. Grande y dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca ponderosa la senda del ideal, y al paso de los años más dulce y más precioso al dar al alma
gozo, incomparable paz, el amor de mi Señor. Grande, dulce es más y más, rico y inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Amén, amados hermanos, sabiendo de que el amor, como dice esta preciosa alabanza, el amor de nuestro Dios es dulce, es rico, es inefable y sabemos que es incomparable. De igual manera, el amor que nuestro Dios siente por cada uno de nosotros, porque lo merecemos, hermanos, de ninguna manera. Es porque su amor, por su misericordia, es que Él nos regala eso, hermanos. Así que nosotros debemos de estar agradecidos. Y si nosotros estamos agradecidos, debemos de darle el todo. Debemos de dar todo nuestro esfuerzo, debemos de dar toda nuestra alegría, todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Así que, mis hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, porque sabemos que nuestro Dios tiene grandes cosas y nosotros le debemos de adorar. Así vamos a entonar alabanza número 86, hermanos. Ya que sabemos, como les digo, hermanos, que nuestro Dios hace grandes cosas para nuestra vida. Alabanza número 86, que lleva como título Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Cantemos, hermanos. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Prometo estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto en su servicio quiero estar. Confiando en su palabra haré su voluntad y anhelo serles fiel hasta el llegar. Anhelo en su reino estar en su fugor y contemplar su esplendorosa paz. Y entonces con los santos unidos cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, amados hermanos. Sabemos que grandes cosas Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Como decía anteriormente, no porque nosotros los merezcamos, sino es por su infinita misericordia. Es que nosotros, hermanos, tenemos grandes cosas en nuestra vida. Yo siempre he dicho que es una gran bendición y gran privilegio el que tengamos la vida. Muchos, más en este tiempo, hermanos, muchos están postrados en una camilla de un hospital, están al borde de la muerte.
y nosotros que estamos bien, que tenemos, quizás a veces no podemos tener nuestra totalidad de salud, pero tenemos nuestras extremidades, así que usemos nuestra voz, usemos nuestras acciones para así agradecerle a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno hasta este momento. Así vamos a entonar la alabanza número 102, hermanos. Ya que después de esta alabanza vamos a venir en palabra de oración. Alabanza número 102, que lleva como título: Todo a Cristo yo me rindo. Cantemos, hermanos. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, para siempre quiere amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, si a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, y de todo corazón yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo cae en mi alma, gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Amén, amados hermanos, sabiendo, como dice esta preciosa alabanza, yo me rindo a Él y le entrego todo mi ser. Así que en este momento, hermanos, les invito a que vengamos en palabras de oración, hermanos. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos,
grande y amoroso eres tú con cada uno de nosotros, agradeciéndote por lo bueno que tú has sido en cada uno de nuestra vida, sabiendo de que cada uno de nosotros tenemos motivos importantes, motivos diferentes por el que agradecerte, por el simple hecho de tener la vida, por el simple hecho de ver a nuestros seres queridos. Es una gran bendición, y más esta bendición que tú nos has permitido de poder estar reunidos adorándote, glorificándote, sabiendo, Padre, de que este es una bendición que poco lo tenemos, pero nosotros que la tenemos vamos a aprovecharlo al máximo, aprovechando y así adorándote, Padre, ya que sabiendo de que tú nos has dicho de que te vengamos a adorar, que lo hagamos de corazón, que ese Dios vivo debemos de adorar. Por ello, venos con esos ojos de misericordia en esos momentos que te estamos adorando, Padre, que te estamos glorificando. Ayúdanos y bendícelos de igual manera a los que con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo estamos presentes en este lugar. Guárdanos y bendícelos por lo poco bueno que a veces hacemos. Y te pido de que siempre nos des ese espíritu para poder hacer tu voluntad, ese espíritu que siempre nos motive a seguir adelante. Ayúdanos y de igual manera ayúdanos en este momento que llevamos este espacio de cánticos. Afina mi garganta y para poder así adorarte de la mejor manera. Bendice a tus hijos que de igual manera están siguiendo esta transmisión, y bendice a los hijos tuyos que de igual manera hacen posibles estas transmisiones, ya que sabiendo de que si no fuera por tu amor, si no fuera que tú regalaras ese entendimiento, nada de esto pudiéramos hacer. Gracias por eso, gracias por ese espacio que nos das, estas bendiciones que sabemos que llevan a muchos hogares. Te pedimos de que siempre nos ayudes a podernos motivar y poder hacer todo de la mejor manera. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte. No nos amparamos en algún mérito propio, sino nos amparamos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa humilde oración, hermanos, vamos a entonar otra alabanza, hermanos, ya que sabemos que es bueno que nosotros le adoremos a nuestro Dios. Así lo vamos a hacer con la alabanza número 209. Alabanza número 209, que lleva como título, hermanos, Te lo amo. Sabiendo, hermanos, que debemos de loar a nuestro Dios en este momento. Cantemos, hermanos. Te lo amo, te glorificamos, te confesamos, eterno Dios y Padre. Toda la tierra con temor sagrado siempre te adora, y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor, ensalzado Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestran adorados sobre la tierra. Amén. Amén, amados hermanos. Sabemos que, como dice esta alabanza, debemos de adorarle a nuestro Dios y debemos de hacerlo como
lo expresa de igual manera en un versículo que dice que hay ángeles que le dicen santo, 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 Señor ensalzado. De igual manera nosotros, por medio de estas alabanzas, hermanos, sabemos que le decimos santo a nuestro Dios. Así, mis hermanos, vamos a entonar alabanza número 261, hermanos. Alabanza número 261. Que lleva como título el sábado, ya que sabemos que estamos reposando en el sábado, hermanos. Cantemos, hermanos. He aquí el pueblo que ha redimido por la gracia de tu Hijo Jesús. Oh Jehová, te bendice y aclama, dando gracias con fiel gratitud. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. El precepto inmundable del Chabán lo instituiste en conmemoración. Cuando creaste el mundo en 6 días, dando al séptimo gran bendición. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. Israel, que es tu pueblo escogido, le encargaste de con devoción celebrará por siglos eternos este día que trae salvación. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. Cuando torne, Señor, a la tierra maldecida en el huerto del Edén, le darás al impío tu pago, y a tu pueblo eterna bendición. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar. Aquel día verán las naciones que la vida eterna y la verdad se encontraban en tus mandamientos, darlos con integridad. Hoy su sábado guardar es señal que a su pueblo le legó. Es un gran día bendito del Señor, y su pueblo lo debe guardar.
Amén, amados hermanos. Sabemos que su pueblo, como dice, lo debe de guardar. ¿Por qué? Porque este es un gran día. Es un día que nuestro Dios lo bendijo y reposó, hermanos. Por eso nosotros, si somos su pueblo, debemos de obedecer, debemos de guardar este santo sábado. Así, mis hermanos, alegrémonos porque nosotros estamos cumpliendo ese mandato, ese mandamiento que nuestro Dios nos dio en esos momentos. Así, mis hermanos, vamos a entonar la alabanza número 170. Ya que después de esta alabanza, hermanos, vamos a tener ese grato privilegio de poder escuchar esas 10 divinas palabras. Alabanza número 170, que lleva como título Los 10 mandamientos. Cantemos, hermanos. Habló Dios estas palabras en el monte Sinaí. No tendrá dioses ajenos, ni imagen te harás de mí. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. El nombre de Dios en vano nunca lo mencionarás, y descansará tu mano el sábado de Jehová. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. A tu padre y a tu madre debida honra le estarás. No mates ni adulteres, también te prohíbe hurtar. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Testigo falso no es bueno, ni debes nunca tú ser. No codiciar algo ajeno, ni casa ni la mujer. Estos son 10 mandamientos, eternos como su autor, que recomienda a su Hijo, Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro Redentor. Amén, amados hermanos. Como dice esta preciosa alabanza, de que debemos de guardar esos 10 divinos mandamientos. ¿Por qué? Porque dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. Y sabemos que si nosotros, ¿cómo obedecemos? ¿Cómo agradamos a nuestros padres? Pues obedeciéndole, sabiendo de que nuestro Padre Celestial es nuestro Dios, hermanos. Y por eso nosotros debemos de obedecerle, debemos de obedecer todos los mandatos, todos los preceptos
estatutos, todas las leyes que nuestro Dios ha puesto, debemos de cumplirlas al pie de la letra. Así vamos a tener una lectura, hermanos. Les pido de favor que el que pueda ponerse de pie, hermanos, que lo haga. Y así vamos a tener una lectura que se encuentra en Salmos, capítulo 19, del versículo 7 al versículo 11. Leamos todos, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia, hermanos, escucharemos en estos momentos esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, ya que vemos que nuestro Dios nos ama, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos da el privilegio de que nosotros podamos escuchar esos 10 divinos mandamientos. Así vamos a entonar la alabanza número 107, hermanos, que lleva como título Ama el pastor sus ovejas. Vamos a tratar de entonar esta preciosa alabanza, hermanos. Cantemos, hermanos. Ama al pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama al pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama al pastor a las otras que descarriadas están, y conmovido las busca por donde quiera que va. Por el desierto errabunda
vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno a redil. Ama al pastor sus corderos, amarlo tierno el pastor, a los que a veces perdidos se oyen gemir de dolor. Ven al pastor conmovido por los collados vagar, y a los corderos en hombros, velo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno a redil. Ama las 99 que en el aprisco guardó. Ama las que descarriadas por el desierto dejó. Oh, mis ovejas perdidas, clama doliente el pastor. ¿Quiénes vendrán por mi ayuda para salvarla, Señor? Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno a redil. Son deliscados tus pasos y quietas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu comisión. Haznos obreros fervientes, llénanos de tu santo amor. Por las ovejas perdidas, del redil en Señor. Por el desierto errabundan, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, llévalos tierno a redil. Amén, amados hermanos, sabiendo de que nuestro Padre es así, sabemos que Él nos guarda, aún nosotros habernos descarriado, hermanos, sabemos que con su grande amor nuestro Dios nos hace que volvamos a ese camino, hermanos, así que debemos de aprovechar lo que nuestro Dios hace por nuestra vida. Así que vamos a entonar la alabanza 190, hermanos, alabanza número 190. Ya que después de esta preciosa alabanza, hermanos, vamos a darle el espacio a nuestro hermano predicador para que así nos imparta la bendita palabra de nuestro Dios. Lleva como título Más cual mi Cristo. Cantemos, hermanos. Más cual mi Cristo, siempre anhelo ser. Más mansedumbre, más benignidad. Celo en servirte, fidelidad mostrar. Más consagrada la obra que Él te da.
Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, hoy Señor a ti. Mi corazón imploro limpies tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Mas cual mi Cristo es mi oración. Más fuerza tenga, más resignación, más serio siempre y más espiritual, y al que va a traer al altar. Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy Señor a ti. Mi corazón imploro limpies tú. Teme, soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo, más profunda fe de su cariño, grande compasión, cual el paciente, humilde y veraz, es mi anhelo, cual Cristo aquí andar. Toma mi ser, tan solo tuyo es. Toma mi ser, lo doy Señor a ti. Mi corazón imploro limpies tú. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Amén, amados hermanos. Esperemos que en este momento se cumpla lo que dice en esta preciosa alabanza, que tome nuestro ser, que tome nuestro corazón, porque a nuestro Dios se lo damos y sabemos que así vamos a lograr comprender, hermanos, lo que nuestro Dios trae por medio de nuestros hermanos. Así que queda el espacio para nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Mis carísimos hermanos y amigos en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor, agradezco al Todopoderoso por darme ese privilegio de estar delante de Él y delante de ustedes, hermanos y amigos, por supuesto, para llevar lo que es el mensaje, ese pregón de la palabra del Señor. Hermanos, tengan la bondad de acomodarse, por favor. Hemos estado hablando acerca de la libertad de Israel y hemos venido haciendo como una comparación, como un símil de nuestra libertad. Si nos dimos cuenta, ya a estas alturas hemos estudiado cómo el pueblo de Israel entró a Egipto, el tiempo que estuvieron en Egipto, que no todo el tiempo fue como esclavos, pero llegó un momento en donde la carga que los egipcios pusieron contra ellos fue pesada. Pero también vimos su liberación, cómo el Señor los saca de Egipto y lo hace con brazo fuerte, hermanos. Y por supuesto, empezaron a caminar. Y llegó el momento cuando se vieron muy cerca de la muerte, porque estaban frente a la mar y a una distancia podían ver que los egipcios venían con todo su poder de guerra. Así que en ese momento, hermanos, también vimos cuando ellos cruzaron el mar, lo cruzaron en seco,
gracias a nuestro Dios. Mis hermanos amados, algo que yo quiero resaltar, porque en esta mañana vamos a estudiar siempre como una continuación de lo que es el peregrinaje, esa peregrinación del pueblo de Israel. Pero yo quiero resaltar, hermanos, en esta mañana, antes de revisar el tema, de cómo el Señor iba con su pueblo. Lo sacó con brazo fuerte, dice la palabra. Y la misericordia de Dios iba manifestada para con ellos, ya que durante el día, pues allí iba una columna de nube, dándoles esa sombra muy necesaria en medio de aquel árido desierto. Y en la noche, pues la Biblia nos enseña que iba una columna de fuego para calentar el espacio, el lugar donde ellos también iban o estaban, y para librarlo de las fieras feroces, de los animales feroces que habían en el desierto. Mis hermanos, a eso yo le llamo la misericordia de Dios. La misericordia de Dios siempre iba con Israel, y debemos como enfocarnos en esto, que no iban caminando solos, sino siempre iba la mano de Dios con ellos, la misericordia de Dios con ellos, salvaguardándoles en todo el camino. Hermanos amados, antes de salir de Egipto, pues habían caído 10 plagas que dañaron a los egipcios, y el pueblo de Israel salió bien librado de ellas. Así que, mis hermanos, esto es para ponernos en contexto, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar acerca de un tema titulado El maná del cielo y el pan de vida. Lo vamos a hacer también, esto es un símil, haciendo un símbolo de lo que es el maná que cayó en el desierto y alimentó a los israelitas, haciéndolo una comparación con el pan que a nosotros nos da vida, que es la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego vamos a revisar este tema antes mencionado. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en luz inaccesible. Henos aquí, Señor, delante de ti, en esta mañana de tu día santo, cuando tú concedes la oportunidad de que estemos reunidos para poder glorificar tu nombre. Ya hemos elevado cánticos y hoy nos disponemos a estudiar tu palabra. Soberano Padre, quiero suplicarte en compañía de tu santa iglesia y de amigos que están pendientes de estas transmisiones, que seas tú quien hables en esta mañana y que tu palabra, mi Dios, venga a llenar ese vacío que hay en nuestro interior. Háblanos, mi Dios, y permite que todos los que estamos en esta mañana, estamos pendientes de esta transmisión en esta mañana, mi Dios, que seamos nosotros como aquel siervo que brama por las corrientes de las aguas, que así bramemos, que así clamemos nosotros para con tu palabra, mi Dios, que estemos sedientos de ella. Permítenos pues la guianza de tu Espíritu Santo, para que todo lo que se haga sea conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Aparta, mi Dios, todo aquello que pueda en algún momento representar alguna distracción, y permítenos estar muy atentos a tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de haber platicado con nuestro Creador, voy a pedirles que, así como están de pie,
De esa manera, busquemos en el libro sagrado, hermanos, busquemos en el capítulo 6 del libro de Juan. Juan capítulo 6. Y vamos a leer, hermanos amados, en el versículo 27. Del versículo 27 al 41, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 27 al 41. Si quieren acompañarme en esta lectura, pueden hacerlo, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que creáis que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Mis hermanos amados, si nos dimos cuenta, en este pasaje de la Escritura, hablando el Mesías, el Hijo de Dios, él precisamente hizo este símil, ya que cuando respondió acerca de lo que estaba hablando con aquellos hombres judíos en aquel momento, en el versículo, ya les voy a decir. Por ejemplo, hermanos, cuando le dijeron ellos: nuestros padres comieron el pan en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Él responde: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Y aquí, hermanos, inmediatamente la mente nos lleva que cuando habla: nuestros padres comieron el maná en el desierto, es precisamente ese pan, ese maná que descendió del cielo allá en el desierto, cuando iban en el peregrinaje hacia la tierra prometida. Y luego él dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mis hermanos, cuando escuchamos estas palabras del Mesías,
nos damos cuenta que se está refiriendo a Él, porque también nos explica que Él es el verdadero pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Hermanos, si la mente, le voy a pedir que nuestra mente se transporte hasta el momento que el pueblo de Israel iba en su caminar por el desierto. Si bien es cierto, ellos salieron de Egipto y llevaban riquezas y también llevaban provisión, porque en todo viaje, hermanos, pues era así. No podían ir manos solas, sino ellos llevaban provisión. Ellos llevaban, hermanos, comida, pero que no les iba a durar mucho tiempo. Vamos a revisar dentro de unos momentos un aproximado de cuánto tiempo la comida les iba a durar. Pero por supuesto, ellos iban preparados. Pero ¿qué iba a pasar, hermanos, cuando la comida terminara? ¿Qué iba a pasar cuando aquella provisión terminara, hermanos? Pues ellos iban a empezar a morir, y lo voy a decir de esta manera. Ellos iban a empezar a morir de hambre. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué iba a pasar cuando aquella agua que llevaban terminara? Si en el desierto no había agua. ¿Qué iba a pasar, hermanos, cuando aquel pan sin levadura que llevaban también terminara? Pues la comida iba a empezar a faltar y poco a poco iban a empezar a morir de hambre, porque el camino iba a ser un camino largo, hermanos. Iba a ser un camino largo. Y por eso, hermanos, es necesario que conozcamos qué función llegó o cómo el maná llegó a cumplir, llegó a suplir una necesidad del pueblo. Mis hermanos, el tema, dije, es titulado El maná del cielo y el pan de vida. El objetivo es apreciar la palabra de nuestro Dios como un alimento que da vida, como lo fue el maná en el desierto con el pueblo de Israel. Apreciar que la palabra de nuestro Dios como un alimento que da vida, hermanos. Debemos ver realmente la palabra de nuestro Dios como ese alimento que da vida. En el pasaje que teníamos en consideración, en el capítulo 6 del libro de Juan, precisamente Jesús hablaba de creer en Él. Y les decía de esta manera, por ejemplo, en el versículo, ya les digo, hermanos. Dice el versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que le resucite en el día postrero. Mis hermanos, dice más, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mis hermanos, cuando hablamos de creer en el Hijo, creer en Jesús, esto ya lo hemos explicado, pero igual, hermanos, no está de más el volver a explicarlo. Creer en Jesús, no, cuando él dice el que cree en el Hijo, no está hablando de creer en su existencia, porque ¿quién no lo hace? Todos creen, pues la mayoría cree en la existencia de Jesús, pero él no está hablando de creer en que alguien diga yo creo en Jesús, yo creo en Dios, porque eso al final
no sirve. Para vida eterna no sirve, hermanos. Entonces, Él está hablando de creer en su palabra. Palabra que Él mismo dijo que no era de Él. Mi doctrina, dijo Él, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y esa doctrina, creer en la doctrina, es creer en Jesucristo. Y por supuesto, tenemos a nuestro alrededor una gran cantidad de personas diciendo que creen en Jesucristo. Pero Jesucristo está a estas personas que dicen creer en Jesucristo. Jesucristo constantemente también está haciéndoles como un examen. Y está diciéndoles, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué, hermanos? Porque hay una gran cantidad de personas diciendo, yo creo en Jesucristo, pero cuando Jesucristo les dice, hagan esto por medio de la Escritura, el mundo no lo hace. El mundo religioso muchas veces no lo hace, hermanos. Entonces, creer en Jesucristo es creer en su palabra, y creer en su palabra es sinónimo de obedecerla, hermanos. Así que la iglesia, el consejo que siempre se ha llevado a la iglesia es que creamos en Jesucristo, que creamos en su palabra. Y creer en su palabra, dije ya, es obedecerla, llevar a la práctica sus santos mandamientos, ¿verdad? Porque el que cree en Jesús también debe ser cumplidor de sus mandamientos, de la santa palabra que Él transmitió. Y vuelvo a repetir, y dijo, no crean que esta palabra es mía. Yo no he hablado nada, sino es lo que Dios ha puesto en mis labios para que yo hable. Así que, mis hermanos, esa doctrina, esa palabra es ese alimento que da vida al hombre. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la obediencia a la palabra de Dios es sinónimo de salvación. Así que como que vale la pena el que nosotros luchemos para que cada día crezcamos en conocimiento y en obediencia a la santa palabra del Señor para poder conquistar la vida, hermanos. Perdón, hermanos. Así que, mis hermanos amados, lo que es el objetivo es apreciar la palabra de nuestro Dios como un alimento que da vida. Dice el comentario, se lo voy a leer, hermanos. A mediados del mes segundo de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sin. En ese lugar se encontraron sin alimento, y por esta razón comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, recordando el alimento que tenían en Egipto. Números, vamos al libro de Números, hermanos. Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 4. 11:4. Por favor, hermanos, dice: estos empero no... estaba leyendo otro. Libro de Números, capítulo 11 y versículo 4. Estaba leyendo Levítico, hermanos. Dice Números 11:4. Y el yugo que había en medio, y el bulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron aún lloraron los hijos de Israel y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca
que nada sino maná ven nuestros ojos. Hermanos, habían pasado un mes, como un mes de la salida del pueblo de Israel, cuando, hermanos amados, estaban ya en esta situación. La comida, sus provisiones habían terminado. Las provisiones habían terminado. ¿Y qué sucede? El Señor había dado solución al problema. Como dije al principio, hermanos, ¿qué pasa cuando usted tiene provisiones y estas terminan y no hay dinero para comprar? Si nos ponemos en ese punto, hermanos, de repente puede haber algo en casa, pero quizás lo experimentamos cuando a causa de la pandemia fue cerrada la economía y no había oportunidad de salir fácilmente a comprar. A lo mejor alguien pudo haber vivido alguna experiencia en donde lo poquito que podía haber en casa terminó y no había la forma de salir, quizás no había dinero o no había la forma de salir a comprar. En ese momento, cualquier tipo de ayuda era bienvenida. En ese momento, hermanos, si a alguien no le gustaba, por decirlo, el francés, pero de repente le regalaban un francés y no había comida en casa, pues ese francés era la salvación. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que cuando el pueblo de Israel se vio sin alimento, sin comida, sin provisiones, empezaron a murmurar, empezaron a hablar en contra de Moisés y de Aarón. Empezaron a añorar lo que habían dejado en Egipto. Imagínense que decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de gratis, de balde, de los cohombros, de los melones, de los puerros, se acordaban de las verduras que allá comían. Hermanos, estaban dándole, por decirlo de esta manera, estaban dándole poco valor a la libertad que ya habían adquirido. Estaban dándole poco valor a la misericordia de Dios, a las bondades de parte de Dios en el desierto. Y estaban añorando la vida que tenían en la esclavitud. Al escuchar esto, hermano, nos damos cuenta que el pueblo estaba portándose como un pueblo desagradecido, hermanos. No era de menos. Recordemos que ellos venían de la esclavitud, tenían una baja autoestima, pero estaban portándose como personas desagradecidas, porque habían visto las maravillas de Dios. Ya en ese camino habían visto las maravillas de Dios en el desierto, y previo a su salida de Egipto vieron también el poder de Dios derramado, hermanos, en aquellas 10 plagas. Pero se estaban portando desagradecidos. Y vean, hermanos, en el versículo 6, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná ven nuestros ojos. ¿Qué era el maná? El maná, hermanos, era en ese momento yo lo veo, era como la salvación, era como la salida, era el alimento que Dios estaba proveyendo al pueblo. Era el alimento que Dios estaba dándole al pueblo. Y por supuesto, estaba librándolo de una muerte segura.
ya que sin alimento, ¿puede vivir el cuerpo sin comer? Pues puede vivir un par de días, puede vivir unos varios días, pero llega un momento que el cuerpo necesita alimento y empieza a morir. Hay personas que han muerto de hambre, empiezan a morir de hambre, de desnutrición. El maná, hermanos, era esa salvación para el pueblo y lo estaban teniendo en poco, hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hermanos amados, porque todo lo que pasó con Israel es un símil de nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que nosotros también en algún momento de la vida nos estemos portando como desagradecidos para con el Señor. No vaya a ser que nosotros también en algún momento de nuestro peregrinaje estemos murmurando en contra de. Tengamos mucho cuidado, hermanos amados, porque también nosotros hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Y es necesario que valoremos ese amor de Dios para con nosotros, hermanos. Es necesario que nosotros valoremos esto. Ahora bien, ¿qué era el maná? Vean, hermanos, en el libro de los Salmos, cómo le llama el salmista, hermanos. Salmos capítulo 78. Solo para que nos hagamos una idea, cómo le llama el salmista al maná. Les dije capítulo 78 del libro de los Salmos. Y dice el versículo 24. Mucha atención, hermanos. Dice: e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Así le llamaba el salmista Asaf, le llamaba al maná trigo de los cielos. Y luego también le llama, versículo 25, pan de nobles comió el hombre, envióles comida a hartura. Le llamaba trigo del cielo, le llamaba pan de nobles. Y realmente, hermanos, era un pan buenísimo. Dice, veamos, hermanos, en el libro de Éxodo, vámonos al libro de Éxodo. Éxodo en su capítulo 16. Éxodo 16. Y dice el versículo 14. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la haz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una helada sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno, para los que están en su tienda. Mis hermanos, en este pasaje se deja ver el momento cuando el maná cae. No lo conocían. ¿Qué es esto?, dijeron. Era maná el que estaba cayendo. Aquel pan de nobles que dice la palabra de Dios. Aquel pan que el apóstol Pablo en el libro de Corintios 10, le llama comida espiritual. Era como una semillita de culantro, dice la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, era un pan riquísimo. Dice el versículo 31 del capítulo 16:
Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como simiente de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Era una comida buena, hermanos. Y era, aparte de sabrosa, también era la salvación para Israel. Tenían que valorar esto, hermanos. Era el milagro de Dios cayendo en el desierto y salvando la vida a los israelitas. Dice el comentario: Dios respondió proveyendo alimento exquisito y único, mismo que fue enviado a ellos todos los días. El maná era hallado sobre la tierra en la mañana, cuando el rocío aún no se derretía. El pueblo se admiró y preguntaba qué era aquello, ya lo leímos, que veían. Después lo recogieron y cocinaron un manjar especial con dicho maná. A pesar de lo que se había dado, a pesar de que se les había dado instrucciones muy claras sobre la forma en que había de recoger el maná, muchos no pudieron aprender la lección. Y dice, no pudieron aprender la lección rápidamente. Ellos hacían lo contrario y lo buscaban cuando no había. Recogían de más. Poco a poco ellos se fueron acostumbrando a recogerlo solo en las mañanas. Y sin embargo, es posible que aprender esta lección les haya costado quedarse sin comer alguna vez, por ejemplo, por ir a buscarlo tarde o por no recoger doble porción el día sexto, pensando que podían encontrarlo en el día del sábado. Y esto sucedió, hermanos. Dice, bueno, el capítulo 16 que ya leímos, capítulo 16 de Éxodo, y vamos a buscar el versículo 16. Dice la palabra de Dios: esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza. Mis hermanos, había una medida. Un gomer era un aproximado de 2.2 litros de maná. Alguien preguntaba, ¿y cómo 2 litros de maná iba a hacer lo suficiente para la comida de un día? Era una comida nutritiva, hermanos. El maná, al revisarlo, pues tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Hermanos, realmente este milagro, un milagro muy bonito, muy maravilloso de parte de Dios para con su pueblo. Y nos damos cuenta que esta misericordia de Dios, que esta bondad de Dios para con su pueblo, este alimento, pues cayó en el desierto, cayó sobre el desierto, alimentando al pueblo, y fue durante toda su peregrinaje. Dice en el libro de Josué, busquémoslo, hermano, por favor. Libro de Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Recordemos, hermanos, que Josué fue el sucesor de Moisés. Josué, capítulo 5. Y dice en el versículo 12: y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Vean qué bonito, hermanos. Porque allá vimos, en lo que leíamos en Números 11, vimos el momento cuando el maná estaba cayendo. Y ellos estaban murmurando. Ellos estaban diciendo, solo maná ven nuestros ojos.
Vimos el momento cuando el maná estaba cayendo en su inicio, que ni conocían qué era. Y en este pasaje, Josué 5, estamos viendo el momento cuando el maná cesó. ¿Hasta cuándo cesó o dejó de caer el maná? Hasta que el pueblo ya había cosechado en la tierra de Canaán. Y estaban comiendo ya de lo que habían cosechado. Así dice el versículo. Dice que estaban comiendo el fruto de la tierra. Hasta entonces, el día siguiente de que ellos empezaron a comer el fruto de la tierra, el maná cesó y nunca más volvieron ellos a tener maná, porque ya tenían otro tipo de provisión. Mis hermanos, realmente, al pensar en esto, nos damos cuenta de cómo el Señor manifestó su amor para con su pueblo, y durante 40 años de peregrinación siempre había alimento para con el pueblo. Siempre había alimento, hermanos. Allí cayó el maná que sustentaba y tenía todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba. Y era sabroso. Era fácil, al ponernos en los zapatos de ellos, era fácil ir, ¿cómo le quiero decir? ¿Comiendo solo lo mismo? No, no era fácil. No era fácil, hermanos. Pero era la salvación. Porque si no había maná, no había nada. No había nada. Y qué bonito, hermanos, que el pueblo aprendiera a depender de Dios. Y eso yo creo que eso en el peregrinaje, ellos entendieron eso. Porque ellos recogían 2.2 litros de maná diarios, un comer. Eso era lo que recogían. Y si alguien recogía de más y decía, no, yo voy a recoger porque no vaya a ser que mañana no caiga. Si alguien recogía de más, ese maná, brotaban gusanos de él. No así en el día sexto, porque el día sexto el Señor les dijo, van a recoger doble porción el día sexto, porque el día séptimo no va a caer maná. Y allí sí, ellos recogían doble porción y no se arruinaba, no se engusanaba. Era el poder de Dios, hermanos, realmente manifestado. Y era, como dije antes, la salvación del pueblo. Y el pueblo tuvo que aprender a depender de Dios y a obedecer a Dios. Porque ya dijimos al principio, aunque la Biblia no lo menciona así, pero pudo haber sido, decimos que mientras aprendían a depender de Dios, algunos quizás se quedaron sin comer, porque el día sábado recogieron, el día, comúnmente hablando, el día viernes, recogieron solamente una porción. Mañana lo voy a ir a traer en la mañana, y no cayó. Tuvieron que aprender que el día sexto tenían que recoger doble porción, porque el séptimo no iba a caer. Entonces, mis hermanos, este alimento enviado por Dios cada mañana, a excepción del sábado, evitó que el pueblo pereciera en el desierto y estuvieran en condiciones de llegar a la tierra prometida. Dios no solamente les dio el alimento, sino también vestidos y zapatos que nunca se les acabaron durante 40 años. ¿No será milagro esto, hermanos? Claro que sí. Claro que es un milagro de parte de Dios, hermanos. Dice Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Es un milagro de parte de Dios. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 1, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió e hízote tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por 40 años. Amén. Mis hermanos, en este pasaje, si nos dimos cuenta, está hablando precisamente de la comida que Dios le dio durante 40 años y su vestuario. Dice que nunca se envejeció, ni su pie nunca sufrió daño. Y alguien preguntaba, hermano, ¿y esto cómo era posible? Si allá salieron niños y si llevaban zapatos, si llevaban sandalias, pues aquí no, la escritura no lo dice, pero creemos que a lo mejor la sandalia iba creciendo con el pie del niño que se iba convirtiendo en un joven, en un adulto. Iba creciendo con el pie de ellos. El vestido, si una camisita lo vemos con nuestros hijos, si la ropita conforme ellos van creciendo no les va quedando. ¿Y qué hay de esa ropita? Pues a lo mejor esta ropita también iba creciendo con ellos. Qué bonito, hermanos, realmente al querer uno entrar en esa magnitud, ese poder que Dios manifestó para con su pueblo. Esa misericordia, hermanos. Pero dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, que el Señor hizo que su pueblo peregrinara por 40 años y dice, fue para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El Señor estaba probando a su pueblo y muchos de ellos no pasaron la prueba, hermanos. Muchos de ellos perecieron en el desierto, murieron en el desierto, porque no pudieron entender, no pudieron valorar la misericordia de Dios, no pudieron valorar el amor de Dios manifestado para con ellos. Y como esto es un símil, hermanos amados, y es un símil de nuestra vida misma. Vuelvo a repetir, hermanos, ¿y nosotros qué tan agradecidos seremos con nuestro Dios? ¿Será que nosotros valoramos el amor de Dios manifestado para con nosotros? Debemos ponernos a pensar en esto, hermanos. Porque el pueblo, a causa de su desobediencia, a causa de su rebeldía, a causa de su poca valoración a la misericordia de Dios, perdieron el derecho de entrar a la tierra prometida y murieron en el desierto. Dice más, nuestro Señor Jesucristo reprendió a los judíos por su mala conducta después de haberles dado pan y pescado. Les recuerda la experiencia de sus padres en el desierto. Cristo hace resaltar que el Padre, quien les dio el pan físico en el desierto, en una forma maravillosa, también les daba el pan espiritual caído del cielo en forma maravillosa.
Y así lo dice en el libro de Corintios capítulo 10, versículo 1. Vamos a leerlo, hermanos. Libro de 1 Corintios capítulo 10. Dice de la siguiente manera, mis hermanos, el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Alguien preguntó en una ocasión, hermanos, ¿y esta piedra era literal o era simbólica? Hermanos, pues era literal, porque era bebida, era agua literal la que ellos tomaban. Pero también tenía su símil, porque estaban ellos tomando agua literal, pero esa agua era sinónimo de vida. Y esa agua venía a simbolizar la palabra de Dios, que también da vida al hombre. Y aquella vianda espiritual, aquel pan que ellos comían, era literal, pero también tenía su similitud, porque también era un pan espiritual, porque venía a simbolizar la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que le da vida al hombre. Entonces, mis hermanos, Jesucristo pues le llama la atención a aquellos judíos en aquel momento, les llama la atención. ¿Por qué? Porque habían olvidado de cómo el Señor había alimentado a los antepasados, a sus padres. Habían olvidado, habían pasado por alto la misericordia de Dios para con el hombre. Dice más el comentario: desafortunadamente ellos no estuvieron en condiciones de entender estas cosas. Tal vez nosotros, como ellos, no hemos entendido y estamos rechazando ese maná caído del cielo. Pero hoy podemos ver los registros de las Santas Escrituras y podemos saber que ese pan del cielo es Cristo Jesús. Su cuerpo fue dado en supremo sacrificio por nuestros pecados. Por haber entregado su cuerpo en sacrificio, Él pudo ganar nuestra redención. Por esta razón, cuando aceptamos los términos de la salvación, automáticamente participamos de la carne y de la sangre. Y así lo dijo Jesucristo, hermanos. Veámoslo en el libro de Juan, capítulo 6. Libro de Juan, capítulo 6. Y dice el versículo 48, hermanos. 6:48 dice de la siguiente manera, se lo leo, dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mas me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí.
este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Mis hermanos amados, Jesucristo está hablando de comer su carne y beber su sangre. ¿En qué momento, hermanos? Bueno, realmente llegó el momento cuando Él instituye lo que le conocemos hoy como la Pascua cristiana. Y en ese momento Él dijo, cuando tomó una porción de pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también tomó el jugo de la vid y dijo, esta es mi sangre que es derramada por vosotros. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que siendo obedientes al mandato de Dios, estamos participando de la sangre y de la carne del Cordero Jesucristo, y eso es lo que verdaderamente nos da vida, hermanos. Dice más, en la ley de Moisés podemos encontrar sacrificios en los que parte del ritual consistía en comer de la carne de los animales ofrecidos. En esa parte del ceremonial encontramos la figura de comer el cuerpo de Cristo Jesús. Jesús nos da el ejemplo en la última cena pascual que realiza con sus apóstoles, misma que hizo para conmemorar el rompimiento de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Entonces nosotros debemos tomar el ejemplo para ser partícipes de su carne y de su sangre. Como hemos dicho, el pueblo de Israel recibió pan para sustentar sus vidas en el desierto, pero no pudieron hacer más. El pan que nosotros recibimos para sustentarnos espiritualmente es también el que nos ha de dar vida eterna y el que nos conduce a la tierra de provisión. Un versículo más, hermanos, libro de Mateo, capítulo 4, y con este vamos a cerrar. Mateo, capítulo 4, hermanos, y dice el versículo 4. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mis hermanos amados, si el pueblo de Israel fue rescatado de morir en el desierto y de morir de hambre, y el Señor como rescate manda el maná, ese maná que caía del cielo. Mis hermanos, ese maná le dio vida. Por supuesto, una vida que llegó el momento que terminó, ¿verdad? Una vida natural. Pero no murieron de hambre. Y ese maná, vuelvo a repetir, ese maná es un símil de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, que hoy nos viene a dar vida, hermanos. Pero ya no una vida literal. Ya él mismo decía que su palabra venía a sustentar nuestro cuerpo espiritual y tampoco nos iba a dar sed. Ya no vas a tener sed, ya no vas a tener hambre, porque esa comida espiritual, su palabra, nos ha de dar vida, pero nos da vida eterna, hermanos. Pero por supuesto, es necesario que, como dije antes, es necesario que nosotros valoremos esto. Es necesario que nosotros valoremos su palabra, creamos en Él. Y creer en Él es obedecer. Valorar su palabra es llevar a la práctica lo que Dios nos ha enseñado por medio de ella. Mis hermanos, que Dios nos ayude para que este pan de vida que hoy tenemos la oportunidad de comer, lo hagamos, hermanos.
que comamos de este pan, que disfrutemos de este pan espiritual, la palabra de Dios, pero no solamente conocerla, sino llevarla a la práctica. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y que esta palabra pueda llevar fruto en nuestra vida. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Dejo nuevamente el espacio para nuestro hermano que tiene a cargo los cánticos. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hemos tenido ese privilegio, hermanos, de poder escuchar la predicación, sabiendo, hermanos, que es una bendición en el cual nosotros podamos escuchar esa meditación. Por eso debemos de tratar siempre, hermanos, de que cuando estemos aquí en este espacio, poner la debida honra, la debida atención, porque sabemos que es una gran bendición de parte de nuestro Dios. Así vamos a entonar alabanza número 80, hermanos, que lleva como título Santa Biblia. Alabanza número 80, cantemos, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres aro que a mis pies va vagando por la fe a las fuentes de tu amor, del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora el alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Con tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Oh, que tan indigno soy, por tu luz al reino voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Amén, amados hermanos, sabiendo de que este tesoro que tenemos escrito en este libro precioso, hermanos, sabiendo de que está escrito aquí, hermanos, pero debe de estar escrito en nuestros corazones, en nuestra mente, para que sí nos ayude y sea de verdad una bendición para nuestra vida, que nos corrija y que de igual manera nos aliente en momentos difíciles. Hasta aquí he llegado mi participación, así quedará nuestro hermano nuevamente con cada uno de nosotros. De mi parte, hermanos, solo me resta decir a cada uno de vosotros, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis amados hermanos, ya para ir buscando el cierre de esta reunión, solamente quiero darles a conocer el texto de memoria para la siguiente lección. No lo preguntamos hoy, hermanos, porque todavía creo que el material no estaba. Va a ser, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Juan capítulo 3 y versículo 14, hermanos. Dice el texto de memoria: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Les dije, libro de Juan capítulo 3 y versículo 14, el texto de memoria para el próximo sábado, hermanos. Bien, mis hermanos, voy a invitarles a que hagamos una oración y luego cerramos esta reunión. Bendito Dios, henos aquí delante de tu presencia.
agradecidos contigo porque nos prestas vida, porque nos das bendición, mi Dios, y porque me has regalado este privilegio de ser el portavoz de tu palabra. Bendito Padre, hoy hemos llegado al final de esta reunión. Queremos agradecerte, mi Dios, por este espacio. Queremos rogarte también, Señor, que lo que hoy hemos estudiado pueda ayudarnos en nuestro caminar. Que nos ayudes a ser mejores delante de ti cada día. Que nos ayudes, Señor, a valorar tu palabra, a llevarla a la práctica el tiempo que tú nos has de prestar de vida. Para poder así, la obediencia a tus mandamientos, mi Dios, poder así ser nosotros también premiados con la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder hacer méritos, a poder esforzarnos por alcanzar nuestra salvación. Bendice a toda tu iglesia, Señor, y bendice también a aquellos que han estado escuchándote en su calidad de amigos. Te lo venimos a rogar todo en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a recibir la bendición del Señor. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.